Ya, hola a todos, bienvenidos a la cápsula uno que corresponde a la cápsula donde vamos a resolver la P2 del auxiliar uno de modelamiento, ahora en forma computacional. En este caso vamos a estar utilizando Colab, en concreto la librería Gurobi, ¿ya? La librería Gurobi es un software que nos permite optimizar programación lineal, entera, mixta y un poco de optimización de programación cuadrática, ¿ya? En este caso lo vamos a utilizar en programas lineales. em, lo que uno hace típicamente en la librería Gurobi es que define un modelo, después define lo que son las variables, las restricciones, con ciertas funciones que nos incluye Gurobi. Definimos la función objetivo y al final le decimos al modelo, mira, con todo lo que yo te entregué, encuéntrame el valor óptimo. ¿Ya? Entonces vamos a ir viendo paso a paso cómo se aplica esto, en este caso en el ejercicio del auxiliar. ¿Ya? Este es el ejercicio, nosotros ya lo resolvimos la parte, y voy a borrar esto, que es lo grabé dos veces. Nosotros ya habíamos resuelto la parte matemática en clase, pero de todas formas vamos a leerlo rapidito. Si alguien está acá y no fue al auxiliar, le recomiendo ver primero la pauta, ya para que cache más o menos dónde va. Voy a leerlo rapidito. Teníamos una asignación de producción y transporte donde teníamos J estaciones de trabajo eh, y teníamos I trabajadores. Lo que sucedía es que yo quería asignar a estos trabajadores a sus estaciones de trabajo y dependiendo de cómo yo asignara a los trabajadores, teníamos una productividad P y J que cambiaba según el trabajador asignado a la estación. Por eso depende de I y de J. Y además teníamos ciertos clientes, déjenme ver dónde está, acá clientes, donde queríamos llevar estos productos. Y ahí existía un costo de envío asociado a cada unidad de producto enviada desde la estación J hacia el cliente K. Entonces, por ejemplo, si yo le enviaba desde la estación 1 hacia el cliente 3, eso tenía un costo C1,3. ¿Ya? Y además existía cierta demanda que queríamos satisfacer, que era como la demanda mínima que se tenía que cumplir para cada cliente. En base a esto se buscaba formar un problema de optimización lineal en la A, que es lo que vimos en clase. Acá podemos ver que acá abajito está el problema. Ya al final teníamos que la función objetivo eran el costo por la cantidad enviada. Ah, perdón. Definíamos dos variables, la variable X y J, que indicaba si el trabajador era asignado o no a la estación, y la variable Y de J, K, que indicaba la cantidad enviada de la estación J hacia el cliente K. ¿Ya? Es decir, tenemos por un lado una variable entera que tenía que ser positiva, que es la cantidad enviada, y por otro lado una variable binaria, que es si se asigna o no el trabajador Y a la estación J. En base a esto, teníamos por lo tanto la función objetivo, que buscaba minimizar, por lo tanto, el costo de enviar una unidad desde J hasta acá por la cantidad enviada desde J hasta acá, porque queríamos que tuviera costos mínimos. Eso es lo que buscábamos acá, la revista nos indica, eh, desde la estación, eh, acá, al menor costo posible. Entonces buscamos reducir costos y como solamente está el costo de envío, nos queda así la función objetivo. Después teníamos dos restricciones, estas dos, que lo que hacían era limitar, por un lado, que cada trabajador se asignara a una única estación como máximo, que es esta que está aquí, y por otro lado buscaba que las estaciones tuvieran solamente un trabajador, que es esa que está ahí. La tercera era la de productividad, que nos decía básicamente que lo que yo envío no puede ser, tiene que ser sí o sí menor a lo que yo produzco, lo que yo envío desde una estación J, tiene que ser menor a lo que produzco en la estación J, y eso para todas las estaciones, por eso para todo J, y finalmente que se satisfaga la demanda, es decir, que lo enviado hacia el cliente K tiene que ser mayor a su demanda, y así nos queda el modelo. Ahora, pasando esto a Gurobi, ¿ya? Lo que uno hace en Gurobi primero es definir los conjuntos. En este caso, acá lo resolvimos de forma genérica, pero acá teníamos estas tablitas que nos daban los datos de cada una de nuestras variables. Esta es la productividad, entonces aquí tenemos el P y J, y nos damos cuenta que implícitamente esto nos dice que tenemos 4 estaciones y 5 trabajadores. Por ejemplo, si yo asigno al trabajador 2 a la estación 3, produce 90. ¿Ya? Entonces, acá tenemos primero cuántos trabajadores tenemos, 5 trabajadores y 4 estaciones. Y acá abajo exactamente lo mismo, pero ahora en vez de eso son los costos. Entonces, el costo de enviar un producto desde la estación 1 al cliente 1 va a ser 10. Y al final tenemos la demanda, acá abajito, donde tenemos demandas de 250 para el cliente 1, 150 para el cliente 2 y 120 para el cliente 3. Entonces, tenemos acá que el número de clientes van a ser 3, como nos dice esta tablita, y definimos nuestros productividad, nuestra matriz de productividad y nuestros costos de envío, en este caso con una matriz, que es un array, ¿ya? Un array en programación es una matriz, donde le entregamos las columnas, entonces aquí vemos que tenemos 100, 180, 150 y 90, que son las productividades del trabajador 1 en cada estación. Y lo mismo con los costos y lo mismo con la demanda.
Después creamos el modelo, en verdad esto podría haberse hecho antes, no afecta nada. Creamos el modelo, ya en este caso, en lo que está a la izquierda, este modelo es el nombre que va a tener lo que yo estoy creando. Entonces yo puedo crear muchos modelos a la vez y les pongo a todos nombres distintos y Gurobi va a entender a qué modelo estoy asignando cada cosa según el nombre que yo use en las funciones, como voy a explicar ahora a continuación. Entonces primero creamos el modelo llamado modelo y se utiliza esta función para crear un modelo que el paréntesis, como vemos, está vacío porque es un modelo que no tiene nada todavía. Y ahora le vamos a ir entregando todas nuestras restricciones, parámetros y todo. ¿Ya? Y después creamos las variables. ¿Ya? En este caso son dos variables, la variable x y la variable y. Las variables se crean con una función que se llama addVars y acá va el nombre del modelo al que yo quiero añadir esas variables. Entonces, en este caso, como lo llamé modelo, lo añado a modelo. Ya podría tener otro nombre y tienen reciben ciertas características esas variables. Primero, recibe siempre los índices, después recibe algo que se llama LD, ya que será el límite inferior, recibe V, que es el límite superior, recibe oft, ya esto no importa, y bittype, que básicamente es el tipo de variable. Y le podemos dar un nombre, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la gracia? Si yo no le entrego ningún dato a la función addVar, va a tomar estas como forma base. Pero por el contrario, si yo le voy a indicar, por ejemplo, no sé, LD igual 5, entonces ahora el límite inferior no va a ser 0, va a ser 5. Y así sucesivamente. Y en verdad lo que más nos va a importar aquí van a ser los índices y el bittype. Ya los índices al final son por ejemplo, X y J, ya, y J serían los índices, y el bittype es el tipo de variable, donde tenemos en este caso tres tipos que están acá abajito. Tenemos variable binaria, variable entera y variable continua. Y sabiendo esto, ya las pueden llamar de dos formas. Lo pueden llamar gp.grb binary o simplemente le ponen bittype b, y ahí va a entender Gurobi. Entonces creamos las variables. La variable x le decimos que tenga índices i, j y que sea del tipo binario, bittype b, y le ponemos como nombre x. A la variable i, lo mismo, le ponemos los índices que corresponden, que es j, k, y bittype i, ya porque va a ser en este caso una variable entera. Y le llamamos i. En las restricciones vamos a crear exactamente estas mismas que están acá, ¿ya? Y estas cuatro de aquí. Ya notamos que estas de acá ya las añadimos cuando dijimos que x era binaria y que y, el límite inferior, era 0. Entonces estas ya están. Entonces hay que añadir estas cuatro. Acá por un lado tenemos otra función que se llama addConst, no sé cómo se pronuncia, esta función de aquí. Y de nuevo le indicamos que voy a añadirla en modelo. Entonces, primero, por ejemplo, tenemos esta función de acá que lo que hace es crear una sumatoria. Entonces, esta sumatoria lo que nos está diciendo es que vamos a sumar x y j para todos los j en el rango de j. Ya j ya lo habíamos definido como 5, como 4, que era el número de estaciones. Entonces, esto al final me está diciendo, vas a sumar desde el 0 hasta el 3. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque a diferencia de nosotros cuando escribimos una sumatoria, que aquí siempre las sumatorias las partimos como desde i igual a 1 hasta, no sé, 5, ¿ya? Kurobi no funciona así, de hecho Colab no funciona así, sino que parte los índices desde el 0. Entonces, si yo le digo que sume en el rango de J, quiere decir que va a sumar 4 elementos partiendo desde el 0, es decir, el 0, el 1, el 2 y el 3. Por lo tanto, aquí mi sumatoria va a ser hasta el 3. Y va a tener igual 4 elementos, solo cambia el número del índice, ¿ya? Para que cachen que en verdad es lo mismo, pero con un índice distinto. Bueno, por eso, es como una notita para que no se les vaya. Y queremos que esto lo sume para todo y en el rango de. Si nos damos cuenta, eso es exactamente lo mismo que está acá. Queremos que sume los x y j en los j pertenecientes a j, que sea menor o igual a 1, para todo y en el rango de. Y ahí exactamente siguiendo esta misma lógica, añadimos las cuatro variables que están acá. Después creamos la función objetivo. Nuevamente esto se hace con una función que es setObjective, ¿ya? No sé cómo se lee. Bueno, y lo que hacemos es darle, ahora sí, esta función de acá. Nos damos cuenta que tenemos dos sumatorias, la sumatoria sobre K y la sumatoria sobre J, de los costos en J, K, de las cantidades en J, K. Entonces acá tenemos la sumatoria de los costos en J, K, de las cantidades en J, K, para J en el rango de J, para K en el rango de K, y queremos que minimice, ¿ya? Aquí esta es como la forma de indicarle esta función, la función setObjective, recibe dos argumentos, lo que yo quiero alcanzar o mi función objetivo, y si se minimiza o se maximiza. Y ahí esta es como la forma de indicarle que minimice. Acá, si ustedes le ponen maximize, va a maximizar en vez de minimizar. ¿Ya? Entonces se pueden hacer las dos cosas. ¿Ya? Después, esto de aquí, optimizar el modelo, cuando uno pone modelo.optimize, es que el modelo al que yo le fui cargando todas estas variables, todas estas restricciones, me lo resuelva, ¿ya? Lo que está arriba, que esto, modelo
params log console igual 0, ya simplemente lo que hace es que cuando uno optimiza el modelo sin poner eso, ya acá me va a salir un texto enorme, un texto gigante como de qué es lo que está haciendo al final el programa, y esto me lo ahorra, ya básicamente es solamente eso, para que no salga en pantalla el texto. Y después lo que vamos a hacer, una vez que ya optimizamos, es correr el programa y ver qué asignó, ¿ya? De forma natural, modelo.ofglobal me devuelve el valor de la función objetivo, ¿ya? Y entonces ya, primitivamos el valor de la función objetivo y después vamos a ver las asignaciones. Lo que está haciendo esta función es que para todo i, bueno, las asignaciones óptimas van a ser y para todo i en el rango de i, para todo j en el rango de j, es decir, para todo trabajador y para toda estación, quiero que me digas o que me imprimas en la consola si es que la variable x y j tiene valor mayor a 0,5. ¿Ya? ¿Por qué 0,5? Porque está recordando era una función binaria, o sea, una variable binaria, que tomaba valor 1 si es que el trabajador i era asignado a la estación j y tomaba valor 0 si no. Entonces yo solo quiero que me muestre qué trabajadores efectivamente fueron asignados y no cuáles no fueron asignados. Entonces le pongo mayor a 0,5. Y queremos que nos diga que el trabajador, y aquí es lo que les decía de los índices, ¿ya? Nuestro trabajador 1 para el programa es el trabajador 0, y así sucesivamente. Entonces yo le sumo un 1 para que me dé efectivamente como yo lo tenía acá, que partíamos del trabajador desde el trabajador 1. Y lo mismo con las estaciones, le tengo que sumar 1, porque como está hecho escolar. Entonces queremos que nos diga que el trabajador, bla, 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 fue asignado a la estación, bla, bla, bla. Y esto es el resultado que nos devuelve. Tenemos un valor óptimo de 3050, trabajador 1 en la estación 3, trabajador 3 en la estación 1, trabajador 4 en la estación 4, trabajador 5 en la estación 1. Hacemos exactamente lo mismo para los flujos, que es la cantidad enviada desde estaciones a clientes, y lo mismo para los costos de envío. Y con eso sería toda la parte B. Después nos podemos pasar a la parte C. Voy a borrar de nuevo acá porque esto lo había notado antes. Ya. Y tenemos, en la parte C nos piden confrontar la solución de la parte anterior con la solución que genera el siguiente método. Ya tenemos por un lado que se van a procesar los trabajadores según su ID. Entonces vamos a partir del trabajador 1, después el 2, el 3, el 4, el 5. Y queremos que al procesar un trabajador sea asignado a la estación más productiva que todavía esté disponible. Y esto es importante, tiene que estar disponible. Cuando todas las estaciones estén ocupadas, determinar cómo satisfacer la demanda con un modelo con capacidades fijas. Es decir, yo asigno trabajadores a estaciones y por lo tanto voy a tener unas productividades fijas, ¿ya? Y a partir de esas productividades fijas, es decir, ya no tengo que optimizar necesariamente al trabajador, es decir, no tengo la parte donde asigno a los trabajadores a las estaciones porque ya sé dónde van a estar, obtengo un modelo que satisfaga la demanda al costo mínimo, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver cómo es esto, ¿ya? Entonces, lo que nos dice esto es, primero procesa el trabajador 1. Ve las productividades del trabajador 1 y asigna a la estación que tenga más productividad. Tenemos 100, 180, 150 y 90, entonces lo asignamos a 180. Después el trabajador 2, tenemos 80, 120, 90, 100. Ya la con más productividad sería la estación 2, pero esta ya está asignada, entonces la asignamos a la segunda con más productividad, que es la estación 4. Después el trabajador 3, tenemos 130, 80, 90, 85, lo asignamos acá, la estación 1, y finalmente el 4 se queda con 120 porque es la única libre, y el trabajador 5 no se asigna, porque no hay más estaciones libres. Entonces lo que nosotros acá hacemos va a ser forzar esto. Y esto lo hacemos imponiendo las productividades como 0 si es que el trabajador no está asignado y como la productividad si es que efectivamente está asignado. ¿Ya? Esto, ¿por qué lo hacemos así ya? En verdad es porque así no tenemos que cambiar el resto del modelo y ahí dejamos todas las demás cosas igual y no hay que modelarlo de nuevo al 100%. ¿Ya? En verdad solamente por eso. Entonces tenemos que forzamos que los trabajadores sean asignados a las estaciones que dijimos acá anteriormente, ¿ya? Porque el resto de productividad son 0, entonces no tiene sentido asignar a ese trabajador a algo donde tiene productividad 0. Creamos un modelo C, porque es de la parte C. Creamos las variables, que son exactamente las mismas. Creamos las restricciones, que son de nuevo. ¡Ah! One second, que me eché. Ahí está. Me da un paro cardíaco. Ya, creamos las restricciones que son las mismas anteriores, porque en verdad, como les dije, el modelo no lo cambiamos, solo forzamos por medio de esto. Podrían también, como dato, no forzarlo como cambiando la matriz, sino que asignar a los trabajadores y reescribir el modelo completo. Ya, en verdad se puede, deberían obtener los mismos resultados, pero esto ahorra pega. Después creamos la función objetivo, que nuevamente es lo mismo, corremos el modelo y mostramos ahora los resultados. ¿Ya? Tenemos que el valor de la función objetivo es 3150 y las asignaciones son estas que están acá. Ya cambian todas. En verdad todas cambian, pero lo principal diría yo que es que ahora el trabajador 5 no está asignado y antes el trabajador 5 sí estaba asignado. ¿Ya? Acá el trabajador 5 se asignó a la estación 2 y ahora no lo está.
Después vemos los flujos, vemos acá los flujos y los costos. Y acá nos preguntaban en la parte C, ¿qué solución obtiene con esta estrategia? ¿Cuál es su costo? Y comenta las diferencias. ¿Ya? Acá en la pauta, en verdad, lo vamos a leer de acá, que es más fácil. ¿Ya? Tenemos las siguientes asignaciones: trabajador 1 a estación 2, trabajador 2 a estación 4, trabajador 3 a estación 1 y trabajador 4 a estación 3. Y notamos que lo que cambia es que se obtiene un valor de la función objetivo mayor y los flujos también se modifican, ¿ya? Y creemos que una de las diferencias principales es que el trabajador 5 ya no está asignado. Y por lo tanto hay una estación que es mucho menos productiva, ¿ya? Porque el trabajador 5 tenía alta productividad en cierta estación donde ahora no está asignado. Y esto hace que, además, como esta estación a la que está asignada tenía costos bajos, ahora que ya no tengo esa asignación, por lo tanto incurran costos más altos, subiendo a 3.150. Y ahí el anterior, para que veamos acá, era de 3.050, entonces subió en 100. Y con eso terminamos la parte B. Y ahora para la parte D la vamos a resolver primero a manito. Voy a hacer un corte, voy a poner la resolución de la tablet y después volvemos con la parte de programación. Ya, entonces aquí estamos con la parte matemática de la D. Ya nos dicen que ahora observamos que cuando los trabajadores 1 y 4 trabajan simultáneamente, la productividad de todos baja en 10 unidades de cada uno. Cada uno. Si solo uno de ellos está trabajando, la productividad es la misma al original. Modifique su modelo para que tome en cuenta esta nueva información, resuélvalo con Gurobi, esa parte la vamos a ver después, y comenta las diferencias en las soluciones óptimas respecto a la de la parte B. ¿Conviene tener a los trabajadores 1 y 4? ¿Cambian algo el envío de estaciones a clientes? Ya. Entonces lo primero voy a dibujar, o sea, voy a escribir una vez más el modelo que ya habíamos visto. Entonces teníamos que nosotros buscábamos minimizar la suma. Ya voy a escribir las sumatorias como así, con los puros índices abajitos por si acaso, de J y K, de los costos JK por los envíos, que es el JK. Y esto es nuestro modelo original, ahora vamos a ver cómo cambia. Y vamos a escribir las restricciones. La primera es que los trabajadores son asignados a lo más a una estación, y esto es para todo y perteneciente ahí. La segunda es que las estaciones tienen sí o sí un trabajador. ¿Ya? Esto es como sobre I. La tercera es que se respeta la capacidad máxima de producción de cada estación según el trabajador que se asigne. Por X y J. Y acá sumamos respecto ahí. Y acá sumamos respecto acá. Y esto para todas las estaciones. Y ahí finalmente tenemos que se cumple la demanda. ¿Ya? Entonces tenemos que la suma de lo enviado desde todas las estaciones, es decir, sumamos en todo J, va a ser mayor a la demanda de cada cliente para todos los clientes. Entonces, así. Y la naturaleza de las variables, que igual la voy a anotar, aunque en verdad ahora no me importa mucho. Ya. Entonces, nosotros tenemos ahora que cuando asignamos a dos trabajadores juntos, que son el trabajador 1 y el trabajador 4, la productividad baja. ¿Ya? Entonces tenemos, lo primero que podemos notar es que si yo quisiera que ninguno, o sea, que no fueran los dos trabajadores asignados a la vez, ya lo que podríamos hacer es añadir la siguiente restricción, y es que la asignación del trabajador 1, y ahí fijamos acá el 1, a cualquier estación, más la asignación del trabajador 2, perdón, del trabajador 4, a cualquier estación, y aquí sumando respecto a J en ambos casos, queremos que sea menor o igual a 1. Es decir, si yo asigno a al menos alguna estación al trabajador 1, entonces esto tiene que ser 0, por lo que no puedo asignar al trabajador 4 y viceversa. Ya, esto si es que quisiera que no se asignen ambos a la vez. Pero el problema no nos dice explícitamente eso, sino que nos dice que la productividad baja. Entonces, si yo lo que quiero al final es que tenga un costo que me cueste, si es que asigno ambos a la vez, en concreto que cueste 10. Entonces, lo que uno puede hacer aquí es añadir una variable z, ya que va a ser una variable binaria. Entonces, z nos va a indicar 1 si 1 y 4 son asignados a la vez. Voy a borrar esto y después voy a reescribirlo abajo. Asignados a la vez. Y va a valer 0 si no. Entonces, en el otro caso. Y esto de acá arriba, vamos a dejarlo así encerradito, porque esto en verdad es como una nota.
ya no es lo que realmente vamos a hacer, sino es como para cachar la lógica. Entonces, tenemos que, si ambos son asignados a la vez, z va a valer 1. Y por lo tanto, estas sumatorias... no se pegó. Ahí. Y por lo tanto, esta sumatoria, ¿ya? Ahora va a poder valer 1 aquí y va a poder valer 1 acá. Es decir, voy a poder asignar al trabajador 1 y voy a poder asignar al trabajador 4. ¿Ya? Y notamos que, en este caso, el resto de restricciones técnicamente se mantiene igual. ¿Ya? O sea, esta de aquí, estas dos de aquí, se van a mantener igual. Nuestro problema sigue teniendo los mismos costos, ya esto tampoco cambia. Vamos a decir, esta se mantiene, ahí lo voy a hacer más delgadito. Tenemos que esta se va a mantener, esta se va a mantener, esta se va a mantener, pero aquí tenemos un problema, porque si ambos eran asignados, la productividad bajaba a 10. Entonces esta tiene que modificarse, y ahí esta también se mantiene. Entonces, como esta tiene que modificarse, la vamos a llevar para abajito, voy a copiar, y la voy a pegar. Ya, voy a ponerla aquí. Modificamos. ¿Ya? ¿Y cómo tiene que cambiar? ¿Ya? Si ambos están asignados a la vez, quiere decir que yo tengo menos 10 en la productividad. Entonces esto tiene que valer, y esto era para todo y perteneciente a i, si no me equivoco. Para todo j, upsi. Ahí está. Ya. Entonces la productividad va a valer 10 menos para todos los trabajadores si es que el z vale 1, es decir, si ambos están asignados a la vez. ¿Ya? Y el resto del modelo se mantiene igual. Por lo tanto, el modelo final lo voy a anotar igual, aunque en verdad es medio redundante que lo vuelva a anotar, pero voy a editarlo acá. Ya, el modelo final me va a quedar acá con una nueva restricción, ya que la voy a añadir acá arribita. Me va a quedar esta nueva restricción, que es la que anotamos acá. Aquí. Ahí me da apretadito, pero ahí cae, ahí está. Y me va a quedar esta restricción modificada con el menos 10z. Y finalmente aquí añadimos nuestra variable z, que va a pertenecer al 0,1, porque va a ser una variable binaria. Y este modelo sería como nuestro nuevo modelo con la situación que nos piden en el enunciado. ¿Ya? Vamos a pasar a ver cómo es su formulación en programación. Ya, entonces ahora que vieron la parte de la resolución que fue a manito, ya podemos ver que acá está el resultado. Tenemos entonces esta variable, tenemos entonces esta función. Hay esta restricción que lo que hace es que z toma valor 1 si es que asignado a la vez el trabajador 1 y el trabajador 4, y si no vale 0. Y por otro lado tenemos esta cambio en la restricción donde em, tenemos que aquí estamos restando 10 si es que z vale 1, es decir, si ambos trabajadores fueron asignados a la vez. Entonces, ya, acá tenemos nuevamente, vamos a darle nuevo los conjuntos, las matrices y bueno, el vector de demanda, ¿ya? Son los mismos que la primera parte, entonces aquí no cambia nada. Creamos otro modelo, modelo D. Como les dije, ustedes pueden crear muchos modelos a la vez, añadirle restricciones a uno, después a otro y después resolverlo en el orden que quieran, ¿ya? Esto no tiene que ser, acá está hecho B, C y D, pero no tiene por qué ser así necesariamente. ¿Ya? Después creamos las variables, las dos primeras son exactamente las mismas, la que cambia es la variable z. Nos damos cuenta que z, al ser una única variable, no tiene índice, por lo tanto acá no le añadimos un índice. Y lo único que le indicamos a la variable z es que sea de tipo binario, es decir, bittype P. Y el nombre le ponemos z. Añadimos las restricciones, estas dos restricciones de aquí son las restricciones que, bueno, por un lado la restricción que añadimos, ¿ya? Donde tenemos que la suma desde x, desde de 1 a j para todo j, más la suma desde x4, j para todo j, tiene que ser menor o igual a 1 más z, ¿ya? Si nos damos cuenta es exactamente esto mismo que está acá. Y esta se añade completamente. Esta de acá es la que modificamos, la de productividad. Tenemos que al sumar desde jk para todos los k, y al sumar esto tiene que ser menor o igual, es decir, lo que yo envío tiene que ser menor o igual a la suma de la productividad por si es que asigno o no al trabajador a cierta estación para todo i, para todo trabajador. Y queremos que esto le reste 10 si es que z vale 1. Acá tenemos la variable z. Después añadimos las restricciones que son las normales, las que no modificamos ni cambiamos, que son exactamente las mismas del primer modelo, solo que ahora los añado al modelo D. Después fijamos la función objetivo, nuevamente es la misma de la parte anterior, y resolvemos el booleano. En este caso, vamos a printear también el valor óptimo y las asignaciones. Nos damos cuenta de que, y esto es curioso, ¿ya? De que sube el valor óptimo, ¿ya?
Pero las asignaciones, si uno las compara con la parte B, con la primera cosa que programamos, en la parte B teníamos que se asignaban, ¿dónde está? ¿Dónde está? Acá. Uno se asignaba a 3, 3 se asignaba a 1, 4 se asignaba a 4 y 5 se asignaba a 2. Y ahí uno viene acá y dice, ok, eso es raro, porque subió el valor objetivo, pero tenemos que uno se asigna a 3, 3 se asigna a 1, 4 se asigna a 4 y 5 se asigna a 2. O sea, las asignaciones son las mismas. Y uno que podría decir, ¿qué onda? ¿Por qué? Y la razón es simple, y es que tenemos al trabajador 1 y al trabajador 4, ambos asignados. Entonces, como ambos están asignados, quiere decir que las productividades bajaron. El hecho de que las productividades bajaran hace que los flujos ya cambien, porque ya no tengo la misma capacidad de enviar productos desde cierta estación hacia cierto cliente. Entonces cambian estos flujos y como cambian los flujos, cambian los costos, porque los costos dependían desde dónde hacia dónde yo enviaba. Y esto genera que se genere un costo extra de 30. ¿Ya? Acá en la pregunta nos decían como, perdón, nos decía textualmente como conviene tener a los trabajadores 1 y 4, cambia en algo el envío de estación al cliente. Y la razón es que sí, sí conviene, sigue conveniendo asignar a los trabajadores 1 y 4, porque es lo que nos da como resultado acá al optimizar, trabajador 1 y trabajador 4 ambos asignados, pero sí cambian el envío, ya cambian los flujos de envío, por lo que aumentan los costos. Y ahí esa sería como la respuesta total de esta pregunta. Esa sería la cápsula. En verdad, si tienen dudas, me pueden hablar a mí, le pueden hablar al José, ya, sin problema. Y eso, espero que estén muy bien. Eh, chao, chao.